Bueno, gracias Sergio, gracias a la sociedad por la invitación. Para que ponga el temporizador del iPhone. ¿Por qué hablamos de edema macular? La mácula tiene una anatomía muy particular. Es un espacio reducido con mucho número de células muy metabólicamente activas, con mucho intercambio y mucho transporte activo entre la coroide y la circulación retinal. Entonces, cualquier alteración de esto provoca una acumulación de fluido extravascular. El edema macular diabético, obviamente, sabemos es el acúmulo de líquido en la mácula que viene a partir de varios lugares, microaneurismas, capilares retinales o epitelio pigmentario de la retina con permeabilidad normal. Es decir, en el edema macular hay pérdida de la barrera hematorretiniana interior y exterior. Se presenta en un 20 a 25% de los diabéticos y produce el edema pérdida visual moderada. Obviamente aumenta con la duración de la diabetes y con la severidad de la retinopatía diabética. También es mayor cuando la edad, al momento del diagnóstico de la diabetes es mayor, cuando hay insulino dependiente, cuando hay insuficiencia renal y cuando hay hipertensión arterial. En todos estos casos es mayor la frecuencia de edema macular. Y sabemos que existe una modesta correlación entre agudeza visual y espesor macular. Bueno, la primera clasificación importante del edema macular la dio el ETDRS, el trabajo de tratamiento temprano de la retinopatía diabética. Lo clasificó en edema macular clínicamente significativo para hacer láser, es decir, exudados duros dentro de 500 micras con espesamiento retinal adyacente o espesamiento retinal dentro de las 500 micras o engrosamiento retinal mayor de una dioptría de un diámetro de papila a menos de un diámetro de papila del centro foveal. Luego apareció Wilkinson con su clasificación internacional de la retinopatía para simplificar todo esto y dijo que el edema macular era el engrosamiento retinal o exudado duro dentro de 2 diámetros discales del centro macular. Y propuso que sea edema macular ausente o presente si había esto dentro de los 2 diámetros discales y edema leve, moderado a severo si el edema estaba lejos, cerca o en la fovea. Para ser más difícil, hoy más que nada damos un poco menos de importancia a eso y tratamos de diferenciar si el edema macular es focal o difuso para hacer el tratamiento. Pero también llegamos a un problema, no existe una definición clara, no hay un criterio unificado. Hay veces que es fácil distinguir, como este caso, el exudado por clínicas focales cuando hay una exudación lipídica circinada alrededor de microaneurismas. Y el difuso es cuando hay un engrosamiento homogéneo con poca exudación lipídica. También lo podemos hacer por retinografía, por angiografía fluorescénica o por OCT. El OCT, cuando vemos las islas aisladas de engrosamiento, un edema focal, y cuando hay un engrosamiento homogéneo, un edema difuso. Pero de todas maneras hay edemas que hacen un overlap y no sabemos si es edema focal o si es edema difuso. Entonces, una vez que hicimos esa disquisición, vemos el tratamiento. Todas estas son opciones de tratamiento, es decir, médicas, láser, fármacos, que son los corticoides y los anti-VEGF, quirúrgicas o terapia combinada. Bueno, la terapia médica. Sabemos que es fundamental el control estricto de la diabetes. Por el trial de las complicaciones de diabetes sabemos que es fundamental el control del azúcar y por el tratamiento del Reino Unido sabemos que la terapia antihipertensiva es fundamental y también la terapia hipolipemiante. También pueden darse los inhibidores de la proteína quinasa beta, como la rugoxitaurina, el Arxan. Pero tenemos una administración oral con buena tolerancia sistémica y diversos ensayos clínicos en fase 3, pero no tiene aprobación de la FDA. Sí sabemos que el beneficio es pequeño, pero es mejor a las vitaminas. La verdad que no se usa acá, se usa bastante poco. Segunda opción, el láser. El láser se usa cada vez más. Por el ETDRS sabemos que el láser es igual a tratamiento estándar para el edema macular focal. El ETDRS demostró que el láser disminuye un 50% el riesgo de pérdida visual moderada. Y la red de investigación clínica de la retinopatía diabética concluyó que la fotocoagulación focal o grilla es el tratamiento estándar para el edema macular diabético focal. Pero últimamente, además, se está usando cada vez más el láser en esos edemas maculares refractarios que yo le trato con láser, le hago anti-VEGF, y sigue con edema. Se demostró que hay que ir a estudiar la periferia. ¿Por qué? Porque esta isquemia periférica produce citoquinas proinflamatorias y VEGF y hace que se perpetúe el edema. Entonces tengo que estudiar la periferia de la retina para hacer láser ahí. Y porque yo sé que el tamaño del edema no se correlaciona con la cantidad de isquemia. Por más que tenga un edema chiquitito, puedo tener una gran isquemia, o al revés. Entonces, cuando yo tengo un edema que no anda bien, hay que estudiar bien la isquemia periférica. Obviamente, bueno, el focal es un tratamiento directo a los microaneurismas, hasta 3000 micras, a blanquearlos, y el láser en grilla es hacer un quemado suave de las zonas de engrosamiento retinal. No nos vamos a detener mucho en esto.
La farmacoterapia. Tenemos corticoides intravítreos, la triamcinolona, la fluocinolona y la dexametasona, y los antiangiogénicos intravítreos como el ranibizumab, bevacizumab y el VEGF-TRAP-I. Los corticoides sabemos que son potentes antiinflamatorios y anti-VEGF, pero producen aumento de la presión y progresión o aparición de catarata. La triamcinolona es un corticoide sintético con efecto antiinflamatorio, pero la red de investigación clínica demostró que la triamcinolona 1 o 4 miligramos produce menos recuperación visual y mayor grosor macular a 1 y 2 años comparado con láser. Obviamente el efecto es rápido a los 7 días, pero dura 3 a 6 meses, por lo tanto hay que hacer inyecciones repetidas. También tenemos el acetonio de fluocinolona, que es un implante intravítreo plástico no biodegradable, se llama Iluvien, que se inyecta por 25G y libera corticoides durante 2 a 3 años. Se demostró que era muy bueno, pero los efectos adversos eran grandes. 90% de los pacientes desarrollaron cataratas y 40% requirió cirugía de glaucoma dentro de los 3 años. Está aprobado para comercializarse en varios países de Europa, pero no recibió la autorización de la FDA. También tenemos el Osurdex, que es el implante biodegradable de dexametasona que entra por 23G con un inyector descartable y libera 0,7 miligramos del corticoide por 6 meses. En realidad no dura 6 meses, dura un poco menos y su pico de acción es a las 6 semanas. Pero no está aprobado para el edema macular diabético todavía, aunque se está usando. Está aprobado para edema macular por oclusiones venosas y para uveitis posteriores no infecciosas. Los antiangiogénicos, el ranibizumab Lucentis es un fragmento completo de anticuerpo, es un fragmento de anticuerpo contra la isoforma del VEGF-A. Hubo varios estudios randomizados multicéntricos de fase 2 y de fase 3 que demostraron una mejoría estadísticamente significativa de la agudeza visual a 1 y 2 años comparado con láser solo, con tratamiento o placebo. Y además disminuyó el espesor más que láser y disminuyó el número de aplicaciones de láser. Entonces, con esto se hicieron 2 trabajos idénticos, paralelo a doble ciego, que serán el RIDE y RISE, y la FDA aprobó el ranibizumab para edema macular diabético en agosto de 2012. Se demostró que los pacientes que recibieron ranibizumab experimentaron una significativa, temprana y sostenida mejoría de la agudeza visual. Luego tenemos el Avastin, es el antiangiogénico más usado en nuestro país. Es un anticuerpo completo contra el VEGF y también este trabajo demostró que es más efectivo que el láser a 1 y 2 años. Todo lo comparan con láser porque es el estándar de cuidado, el estándar de oro. Y finalmente tenemos el aflibercept, el VEGF-TRAP-I, que es una proteína humana de fusión de receptores, receptor 1 y 2 del VEGF, y que se une, además del VEGF-A, al factor de crecimiento placentario. Entonces se hicieron trabajo, por ejemplo, el Da Vinci de fase 2, falta fase 3, que comparó con láser y supuestamente demostró que es seguro y más efectivo, pero falta trabajo de fase 3. El aflibercept está aprobado para degeneración húmeda y edema macular por oclusión venosa central. Bueno, el otro tratamiento es el quirúrgico, la vitrectomía, ya van a hablar de eso. Resumen que yo tengo, para mi práctica es la vitrectomía, está claramente indicada en el edema macular con tracción vitreoretiniana. Y también está indicado cuando yo veo no hay tracción, pero hay una hialoides engrosada y densa. Y cuando no hay tracción, no es clara la indicación de vitrectomía, es para discutir. Lo que sí lo puse acá para discutir si quieren o no es que hay gente que aboga por hacer pelaje de la membrana limitante interna siempre y otros que no. Yo lo hago solo cuando veo pliegues en la retina, cuando estamos haciendo, o sea, en pacientes seleccionados. La terapia combinada, demostrado que el tratamiento combinado de anti-VEGF con láser reduce el número de inyecciones y es la tendencia actual. Entonces, resumiendo, es muy importante el control metabólico de la tensión arterial y dislipemias. El láser rejilla y focal es el estándar de cuidado en el edema macular diabético focal. El láser también es útil en la zona de isquemia periférica. En el edema difuso puede usar cualquiera, antiangiogénico, corticoide o láser, solo o combinado. ¿Qué es lo que yo hago en mi práctica? Empiezo como primera línea con antiangiogénico intravítreo, particularmente o generalmente Avastin. Si la obra social le da Lucenti o lo consigue, Lucenti, pero generalmente la mayoría Avastin. Y si el edema no mejora luego de la dosis de carga y el paciente ha regulado su control clínico, agregamos láser focal o rejilla y o corticoides, y los corticoides sobre todo si los pacientes son pseudofáquicos sin glaucoma. Sabemos que el tratamiento combinado de anti-VEGF con láser reduce el número de inyecciones. Esto es muy importante, saber si tiene isquemia macular o no el edema macular, porque si tiene isquemia macular no uso antiangiogénico, por supuesto. En el edema macular con tracción vitreoretiniana debe realizarse una vitrectomía y la vitrectomía solo en pacientes seleccionados. Bueno, muchas gracias.